Vamos a comenzar reflexionando brevemente sobre dos aspectos. El primero tiene que ver con una breve historia de la simulación clínica, ¿sí? Sus antecedentes y su uso en otras organizaciones. Y luego vamos a trabajar sobre los conceptos básicos para su uso en ciencias de la salud. Lo primero que hay que señalar es que la simulación, como estrategia de entrenamiento y de aprendizaje, tiene antecedentes en distintas organizaciones como la aviación comercial, la industria nuclear, el ejército, la industria química. Ahora bien, ¿qué tienen estas organizaciones en común? Bueno, comparten el hecho de que realizar sus actividades de aprendizaje y de entrenamiento directamente en el mundo real implicaría peligro, mucho peligro para sus participantes, para sus miembros, y un alto costo económico. Por ello, han utilizado la simulación para reemplazar esas experiencias reales y conseguir mejoras en su seguridad operacional. A tal punto que esas organizaciones hoy son mencionadas y denominadas por la literatura sobre el tema como organizaciones altamente confiables. ¿Y la atención sanitaria es una organización altamente confiable? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que todavía no, pero que está en proceso de convertirse en una organización de este tipo. En todo el mundo, la atención sanitaria, es decir, a nivel global, ha intentado en los últimos años incorporar estrategias de seguridad similares a las de las organizaciones que mencionábamos recién, ¿sí? Entre estas cuestiones, incorporar la simulación clínica, ¿sí? Es una de ellas. Entonces, en esta transformación, en este proceso, la atención sanitaria está llevando adelante diversas acciones. Por un lado, incorporar la simulación clínica como estrategia de enseñanza. Dos, incorporar estrategias para mejorar la seguridad del paciente y del equipo sanitario. Estandarizar sus prácticas de atención, ¿sí? Protocolizarlas. Determinar estándares de buenas prácticas, ¿sí? Y de medición de la calidad, y sujetar las prácticas de atención sanitaria a estos estándares y a los estándares de calidad preestablecidos. ¿Sí? Y también diseñar e implementar estrategias para mitigar los errores que suceden en los procesos de atención de la salud. Volviendo a la simulación clínica, entonces, vamos a contestar algunas preguntas para empezar. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué ventajas posee respecto a otros métodos de enseñanza? ¿Cómo se explica su creciente difusión, esta explosión que ha tenido su uso en los últimos 20 o 30 años? ¿Y qué alternativas existen para implementarla? Es decir, ¿de qué hablamos? ¿Qué tipo de actividades y de prácticas de enseñanza quedan incluidas en la enseñanza basada en simulación clínica? Podemos empezar con esta definición, es decir, ¿qué es? ¿Qué entendemos por enseñanza basada en simulación clínica? Esta definición de GABA nos parece muy interesante. Dice así: la simulación es una técnica, no una tecnología, para reemplazar o ampliar experiencias reales con experiencias guiadas, a menudo de manera inmersiva, que evocan o replican aspectos del mundo real de una manera totalmente interactiva. Lo que nos está diciendo GABA, y queríamos señalar y reforzar, es que la simulación no es igual a la adquisición de maniquíes robotizados. Esto es una alternativa, pero en realidad, cuando hablamos de simulación clínica, hablamos de una estrategia, una metodología de enseñanza y aprendizaje, que puede utilizar simuladores robotizados, que puede utilizar simuladores de bajo costo, que puede utilizar simuladores por partes, ahora vamos a ver, que puede utilizar actores entrenados para ser de pacientes, ¿sí? Entonces, no es primero comprarse los simuladores robotizados y luego hacer simulación, sino adquirir la estrategia de enseñanza y aprendizaje y luego ver qué simulador se adecua más a los distintos objetivos de aprendizaje que vayamos estableciendo con nuestros estudiantes. Bien, Corbetto identifica 6 alternativas en simulación clínica. La primera, arriba a la izquierda, es el uso de simuladores de tareas, que se llaman, o task trainers, que son partes del cuerpo humano que se utilizan, ¿sí? Simuladores que representan partes del cuerpo humano, que se utilizan para aprender y entrenar procedimientos específicos. Por ejemplo, RCP, ¿sí?
las maniobras de RCP, los masajes cardíacos, por ejemplo, intubación orotraqueal con una cabeza, por ejemplo, colocación de vías con un brazo simulado, ¿sí? Esa es la primera alternativa que describe la literatura. La segunda son los maniquíes de cuerpo entero robotizados, monitorizados también, ¿sí? Que se utilizan en ambientes también, bueno, acomodados, ¿sí? Y organizados de tal manera que simulen también un quirófano, un shock room, es decir, espacios donde se utiliza la atención de pacientes muchas veces en situación de crisis, ¿sí? Por ejemplo, esta alternativa incluye cuando nosotros utilizamos un simulador robotizado en un ambiente similar a un quirófano para entrenar una crisis de quirófano con un equipo sanitario, con un equipo quirúrgico, ¿sí? La tercera alternativa, que está arriba a la derecha, es el uso de pacientes virtuales o e-pacientes, que es cuando utilizamos, generalmente de manera individual, ¿sí? Programas informáticos, ¿sí? Donde se entrenan con casos de pacientes, casos clínicos, donde los estudiantes tienen que ir tomando decisiones. Entonces lo que se entrena es toma de decisiones y razonamiento clínico, ¿sí? La cuarta alternativa, abajo a la izquierda, es el uso de simuladores ápticos para entrenar habilidades complejas, como por ejemplo simuladores para laparoscopías o endoscopías. La quinta estrategia o alternativa, abajo al centro, es el uso, como señalaba hoy hace un ratito, de actores entrenados para ser de pacientes, es decir, pacientes simulados. Sirven para entrenar habilidades de comunicación, ya sea en entrevistas clínicas, por ejemplo, ¿sí? Una entrevista preanestésica puede ser, por ejemplo, o una entrevista clínica general, y también para la entrega y comunicación de malas noticias. Finalmente, la última alternativa que señala Corbeto abajo a la derecha es lo que llamamos simulación in situ, que es cuando trasladamos un simulador robotizado al ámbito particular de trabajo cotidiano de un equipo sanitario, por ejemplo, un equipo de guardia, un equipo de crisis, ¿sí? Un equipo de quirófano. ¿Para qué? Para entrenar ciertos objetivos de aprendizaje, pero en el marco del espacio que utilizan habitualmente para trabajar. Esto tiene la virtud de que en vez de entrenar en un centro de simulación o en una universidad, lo hacen en el escenario cotidiano donde desarrollan la atención sanitaria. Entonces, ¿qué pasa? La ambientación no es un problema, ¿sí? Uno se puede enfocar directamente en los objetivos de aprendizaje porque ya el mobiliario, los recursos disponibles, el compañero, ¿no? La dinámica de trabajo grupal ya la tienen, ¿no? Ya está dada. Entonces, uno entrena muchísimo mejor objetivos de aprendizaje específicos. ¿Mm? Bien, eh, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué podemos decir de la simulación clínica entonces? Es una metodología educativa, una metodología de enseñanza-aprendizaje. Es útil para enseñar y evaluar el desempeño, es decir, nosotros con simulación no entrenamos habilidades, eh, o mejor dicho, saberes declarativos, ¿sí? Nosotros evaluamos y entrenamos competencia, es decir, el área del desempeño. ¿Mm? Cuando hablamos de competencias, hablamos de conocimientos, habilidades y actitudes que se integran y se ponen en juego en determinadas situaciones particulares, en un contexto determinado, por eso hablamos de competencias situadas, ¿sí? Y para resolver actividades relevantes para la competencia profesional, ¿sí? Entonces, la simulación clínica no es una estrategia de enseñanza que sea útil para saberes declarativos, para saberes conceptuales, para saberes teóricos, sino para evaluar y entrenar desempeños o competencias. También nos permite la simulación clínica diseñar actividades que sean estandarizadas y reproducibles. Es decir, nosotros podemos asegurarnos de que un escenario sea el mismo para distintos estudiantes, ¿sí? Por eso lo formalizamos, lo planificamos y lo estandarizamos. Y también son actividades seguras, tanto para el participante, el estudiante o el residente que está aprendiendo, como para los pacientes, porque las actividades de aprendizaje se realizan sobre simuladores. Otra virtud de la simulación clínica es que hace recurrente lo infrecuente. Imaginemos que estamos enseñando a los estudiantes a ocultar ruidos cardíacos en sexto o séptimo semestre de la carrera de medicina, por ejemplo, y necesitamos que identifique ciertas patologías que son escasamente o que tienen escasa prevalencia en la población.
Bueno, con la simulación clínica nosotros podemos programar el simulador para que esas patologías aparezcan y puedan ser identificadas y entrenar el proceso de identificación todas las veces que sea necesario, de manera recurrente. Y finalmente, y no por eso menos importante, la simulación clínica en su secuencia de pasos, en su planificación, eh, dispone un espacio para reflexionar sobre nuestra práctica luego de cada experiencia simulada. Eso es muy importante, vamos a verlo en las próximas píldoras, que la teoría constructivista y que todas las teorías del aprendizaje actuales insisten en la importancia de la reflexión sobre la práctica para mejorar nuestra performance. Otro aspecto para señalar son las habilidades que podemos entrenar con la enseñanza basada en simulación clínica. Básicamente reconocemos dos grandes grupos, que son habilidades técnicas y no técnicas. Con habilidades técnicas nos referimos a las habilidades y a los procedimientos particulares de cada profesión. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una intubación y una punción lumbar, ¿verdad? Y las habilidades no técnicas son aquellas transversales, ¿sí? Complementarias, que complementan las habilidades técnicas mencionadas y que generan una mejor performance de los equipos sanitarios, de manera tanto individual como colectiva. Incluimos ahí a las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, conciencia situacional, ¿sí? Eh, si bien uno las distingue desde el punto de vista analítico, ambas habilidades, en general se dan, o mejor dicho, siempre se dan juntas en un comportamiento, ¿sí? De los estudiantes o de los participantes. Simplemente las separamos para una cuestión de analítica, ¿sí? Para entrenarlas y entender que estamos entrenando ambas habilidades o ambos grupos de habilidades. Vamos a hablar ahora de una cuestión muy importante que tiene que ver con algunos conceptos básicos que utilizamos en simulación clínica. Vamos a hablar de los conceptos de complejidad, fidelidad y realismo, que suelen confundirse o utilizarse de manera conjunta sin poner atención a las diferencias que tienen. Entonces, la literatura hoy señala o coincide en señalar que cuando hablamos de complejidad estamos hablando de la tecnología implicada en el escenario de simulación que diseñamos. Puede ser de menor complejidad o de mayor complejidad. Por ejemplo, tenemos en estas fotos dos simuladores de autos de carrera. El de arriba, que es una caja de cartón, tiene menor complejidad que el de abajo, ¿sí? Que es un simulador mucho más complejo, desde el punto de vista de la tecnología que implica. ¿Sí? Es tridimensional, interactivo, etc. Eso es la complejidad. Cuando hablamos de fidelidad, por otra parte, ¿sí? Hablamos de cuánto se parece la situación simulada a una situación real o a la situación real que pretende emular, ¿verdad? Y aquí hay un trabajo de Dickman que reconoce tres tipos de fidelidad. Fidelidad física, conceptual y emocional. La fidelidad física es cuánto se parece el simulador y el ambiente de la simulación a una situación real o a la situación real que pretende simular, ¿sí? Esta fidelidad física tiene que ver con la fidelidad táctil, auditiva, olfativa, ¿sí? Y visual, por supuesto. La fidelidad conceptual hace referencia a cuánto se parecen la secuencia de acontecimientos y las reacciones del simulador a cómo sería en una situación real. Por ejemplo, si yo estoy simulando una crisis de quirófano y aplico cierta medicación al paciente robotizado, ¿sí? Al paciente, bueno, al simulador robotizado, ¿sí? ¿Cuánto tarda la respuesta en manifestarse en los monitores y en el paciente? Bueno, eso tiene que parecer parecido, los tiempos tienen que ser parecidos a los tiempos reales, ¿sí? Lo mismo que la forma en que baja y sube una saturación luego de una conducta del equipo sanitario. Es decir, si esa forma en que se desarrollan los acontecimientos desde el punto de vista clínico no se parece a la realidad, entonces no tenemos una buena fidelidad conceptual. Finalmente, la fidelidad emocional para Dickman es en qué medida, ¿sí? Lo que sucede en la simulación, ¿sí? Evoca los sentimientos que evocaría, ¿sí? O que nos generaría a los participantes, ¿sí? La misma situación si fuera real. ¿Mm? El estrés, la alegría, la tristeza, ¿sí? La ansiedad, en qué medida esos sentimientos o esas emociones eh, son similares a las que sucederían en la realidad. Bien, si bien estas tres dimensiones de fidelidad, ¿sí? Se combinan
para producir una percepción de realismo en los participantes, ¿sí? ¿Esto qué significa? Realismo es en qué medida el participante vive la experiencia como real. Nosotros recién hablábamos de la fidelidad. Nosotros como docentes podemos diseñar experiencias tratando de que contengan una alta fidelidad física, conceptual y emocional. Pero el realismo, es decir, la medida en que el participante vive como real el escenario de simulación, es siempre una experiencia subjetiva. Por supuesto, si nosotros mejoramos la fidelidad física, conceptual y emocional, ¿sí? Y el participante tiene experiencia en simulación, y el participante está motivado para participar de la simulación, si tiene compromiso, que vamos a ver después que es, de ficción, ¿sí? Si tiene eh, un comportamiento orientado al aprendizaje, seguramente el realismo va a ser mayor. Pero lo interesante acá es que cuando hablamos de realismo, siempre es la forma en que lo vive el participante. Y es una experiencia o una vivencia que podemos intentar generar, pero que en el fondo también siempre depende de cada participante. Bien, hasta acá es un poco el encuadre conceptual que es aceptado hoy en la literatura sobre el tema. Sin embargo, como en todo campo académico y profesional, el campo de la enseñanza basada en simulación clínica ha también elaborado una revisión de algunos de estos conceptos. Y ahí me gustaría mencionar el trabajo de Amtra. Amtra, en 2014, publicó un libro, o publicó un artículo, mejor dicho, en el que luego de haber identificado, ¿sí?, que hay mucha evidencia, todavía hoy la hay, de que la fidelidad física no es tan importante para el aprendizaje como se creía, ¿sí?, y sí la fidelidad conceptual, entonces dice, bueno, en realidad hay que hablar de dos aspectos, de la fidelidad estructural y funcional. La estructural es cómo se ve el simulador, ¿sí? Casi, casi lo que sería la fidelidad física. Y la funcional es qué hace el simulador, es decir, en cuánto se alinea, ¿sí?, con la tarea que estamos pensando y que estamos entrenando. Entonces, el secreto de generar mayor realismo y de tener mayor fidelidad no sería tanto para Amstrad cómo se ve el simulador, ¿sí?, es decir, la fidelidad estructural, sino qué hace el simulador y en qué medida eso que hace es preciso y es importante para los objetivos de aprendizaje de la tarea particular que estamos simulando, ¿sí? Entonces, hoy hay un énfasis mayor en la fidelidad conceptual o en la alineación funcional con la tarea del simulador y menos en su fidelidad física o su estructural, es decir, cómo se ve, porque tenemos evidencia que desestima esta creencia que había de que una mayor tecnología y fidelidad física mejoraban necesariamente el aprendizaje. ¿Mm? Dicho en otros términos, podemos tener simuladores de menor complejidad, de menor fidelidad, ¿sí?, física, pero si tenemos una correcta alineación con la tarea para lo que lo vamos a utilizar, vamos a obtener mejores aprendizajes, ¿sí?, y un mejor desempeño en el simulador que si utilizamos un simulador carísimo y que se parece muchísimo a una persona, pero los objetivos de aprendizaje no están alineados con el uso de ese simulador. ¿Mm? Bien, ¿cómo se explica el crecimiento de la simulación clínica en los últimos años que mencionábamos? Bien, ahí hay un estudio de Cooper que señala tres movimientos que confluyen en la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, el que comienza primero son los programas de RCP, que se inician en la década del 60, cuando aparecen los primeros simuladores para hacer RCP. Menos robotizados que los que utilizamos hoy, menos interactivos, porque los que usamos hoy nos dan feedback, nos dicen cómo están siendo nuestras compresiones, pero ya se utilizaban desde la década del 60 para entrenar a los trabajadores de la salud y a los profesionales de la salud para realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar. El segundo movimiento es que en la década de los 80 empiezan a producirse simuladores robotizados con muchas prestaciones, es decir, muy interactivos, que nos permiten realmente generar una situación de simulación inmersiva, donde realmente el simulador responde de manera interactiva y hace que la situación entrenada sea creíble, sea realista para los participantes. Esto aparece sobre todo de la década del 80 para acá. Y el último es, sobre todo en las últimas, yo diría la última década del siglo XX, las primeras dos del siglo XXI, es toda esta transformación gigantesca, ¿sí?, revolucionaria que se da en la enseñanza en el marco de las profesiones sanitarias. Hay una verdadera revolución pedagógica que implica sustitución de los planes de estudio basados en disciplinas por planes de estudio basados en competencias, un cambio en la forma de mirar la enseñanza, ¿sí?, con estrategias que empiezan a centrarse en el estudiante y no tanto en el docente,
que son experienciales y no tan verbalistas, ¿sí? Bueno, ABP, todo, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, un montón de simulación clínica, realidad virtual, un montón de tecnologías que también se empiezan a incorporar y que constituyen una verdadera renovación o revolución en la enseñanza de las profesiones sanitarias en los últimos años. Otro aspecto no menos importante que tiene que ver o que explica la explosión de la enseñanza basada en simulación clínica en los últimos 20 años es el surgimiento de una preocupación mundial por la seguridad del paciente, hecho que reconoce un punto de inflexión que es la publicación en 1999 del informe Errores Humanos, construyendo un sistema de salud seguro, que se publica en Estados Unidos y que establece por primera vez, con datos fehacientes, la enorme prevalencia de eventos adversos, es decir, daños a la salud de los pacientes prevenibles que suceden en los sistemas sanitarios de todo el mundo. En Estados Unidos, este primer informe, que luego es replicado y aparece en otros informes en otros países del mundo, que van en la misma dirección, ¿sí? Este informe identifica que entre 48.000 y 96.000 personas mueren por año solo en Estados Unidos por eventos adversos, es decir, por concurrir al sistema de salud y sufrir daños prevenibles. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente unidad. Chao.